En este ejemplo vamos a realizar el análisis de este circuito secuencial síncrono. ¿Por qué es síncrono? Porque aunque tenemos dos flip-flops diferentes, ambos están conectados a la misma señal de reloj. Determinamos las ecuaciones de transición. En las ecuaciones de transición recordemos que es una por cada entrada a los flip-flops, que en este caso serían J1K1, J2K2, y una por cada salida externa que no sea tomada directamente de la salida del flip-flop, es decir, que en este caso sería Y2. De esta forma tenemos las ecuaciones de transición de las entradas y las ecuaciones de transición de la salida externa. Realizamos la tabla de transición. En este caso voy a ir marcando en amarillo cada una de las cosas que vamos a ir haciendo. Lo primero que vamos a determinar es cómo va a ser llenada la tabla. En este caso la franja que está en amarillo me indica qué es lo que voy a tomar en cuenta. En el estado actual voy a tener dos estados actuales porque es uno por cada flip-flop. Tengo dos flip-flops, por eso tengo Q2 y Q1. Otra columna que sería la entrada externa, que en este caso sería X. Otra columna que serían las entradas a los flip-flops, que en este caso sería J2K2, J1K1. Luego vendría la columna de los estados siguientes, donde tendríamos Q2 asterisco y Q1 asterisco. Y por último tenemos la salida externa, que en este caso sería Y2. Con los estados actuales y las entradas externas es que vamos a realizar las combinaciones. Es decir, que en este caso tenemos dos estados actuales y una entrada externa, es decir, que serían 2 a la 3 combinaciones, y de ahí tendremos estas 8 combinaciones posibles que están marcadas allí en amarillo. Las entradas a los flip-flop las vamos a determinar con las ecuaciones, que también están marcadas en amarillo. Los estados siguientes se determinan con la tabla correspondiente a cada flip-flop. En este caso ambos son flip-flop JK. Esto lo llenamos basándonos en las tablas del flip-flop JK. Y por último, la columna de la salida externa, que también la determinamos con la ecuación de transición que está marcada en amarillo. Luego de tener llena la tabla de transición, pasamos a realizar el diagrama de transición. Para el diagrama de transición debemos tomar en cuenta varias cosas. Una de ellas es qué tipo de diagrama de transición es el que corresponde a este circuito. Como la ecuación de salida depende del estado del circuito, pero también depende de la entrada externa, el diagrama de transición que vamos a utilizar va a ser tipo Meli. Es decir, que vamos a tener burbujas que van a corresponder en cada una de ellas las diferentes combinaciones de los posibles estados actuales presentes, que están marcados aquí en amarillo y azul. Y luego vamos a tomar en cuenta de qué cambio de estado ocurre cuando la entrada externa varía y la salida externa varía. Es decir, ahí tenemos unas flechitas azules que nos indican que cuando el estado actual era 0,0 pasó a un estado de 1,1 cuando la entrada era 0 y la salida era 1. Como el diagrama es tipo Meli, esta entrada externa y esta salida externa se va a marcar en la flecha correspondiente a esa transición, colocando la entrada externa sobre el estado siguiente. Pasamos a la segunda fila y vemos que del estado 0,0 pasó al estado 1,1. Cuando la entrada era 1 y la salida era 1. Pasamos del estado 0,1 al estado 1,1 cuando la entrada era 0 y la salida era 0. Del estado 0,1 pasamos al estado 1,0 cuando la entrada era 1 y la salida era 1. Pasamos del estado 1,0 al estado 1,1 cuando la entrada era 0 y la salida era 1. Del estado 1,0 pasamos al estado 0,1 cuando la entrada era 1 y la salida era 1. Del estado 1,1 pasamos al estado 0,1
cuando la entrada era 0 y la salida era 0. Y por último, del estado 1, 1 pasamos al estado 0, 0 cuando la entrada era 1 y la salida era 1.